Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el tercer año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y hoy vamos a terminar con el tema del virreinato. ¿Cómo? Hablando de la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Es como un pueblo lleva a otro su religión. Nosotros cuando vinieron los españoles teníamos nuestra religión. Creíamos en la luna, creíamos en el sol, en la tierra, etcétera. Ellos creían en otras cosas, ¿no es cierto? La religión, chicos, es una invención de cada pueblo. No existe ni nuestro Dios ni el Dios de nadie. No existe. Entonces, ellos quisieron traernos y enseñarnos su religión. No porque nos fuera a salvar Dios, ni para salvarnos las almas, ni nada, sino que simplemente, según la ley española, todo el que se convertía a la religión católica tenía que pagar impuestos. El problema era que la lengua indígena no la sabían los curas y al mismo tiempo los indígenas tenían mucho apego a su propia religión. Entonces se creó una cosa que se llamaron los concilios. Y en esos concilios se discutió la forma en la que nos podían meter a la fuerza su religión. Por ejemplo, destruir nuestras huacas, poner una cruz encima de cada huaca o construir de frente un templo encima de cada huaca, bautizar, hacer la penitencia y casar a los indígenas bajo las reglas de la religión católica. Y también se elaboró un catecismo en quechua y en aymara para que lo pudiéramos entender nosotros, ¿no es cierto? Nuestras costumbres que al principio se consideraban demoníacas les sirvieron después, porque se aprovechaban de esas para meternos su religión, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, chicos, empezaron a pintar Marías ya no blancas, sino morenitas, como la Virgen de Guadalupe. Cristos ya no blancos, sino morenitos, como el Cristo moreno. Entonces, de esa manera nosotros nos identificábamos con ellos y de esa manera aprendíamos su religión y pagábamos impuestos, que era lo que ellos querían. Las primeras órdenes que llegaron a Sudamérica fueron las órdenes jesuitas, dominicas y franciscanas. Después fueron llegando las demás y fueron justamente estas órdenes las que se encargaron de expandir su religión por todo nuestro imperio, que obviamente ya estaba masacrado, ¿cierto? Al mismo tiempo también se fueron creando santos peruanos. O sea, les explico, ellos venían y nos masacraban. Entonces ellos mandaban también a un español que nos defendiera y de pronto lo convertían en santo. Es como, no tiene ningún sentido, chicos, si lo piensan. Es como si sus papás de ustedes les pegaran y al mismo tiempo los defendieran. No sabrían cómo hacer. ¿Convierten en santo a su papá? Quizás. Lastimosamente, muchachos, así fue como destruyeron nuestra cultura y nos impusieron su religión. Una religión en la que tuvimos que empezar a creer y hoy creen casi todos los peruanos, ¿no es cierto? Terminado el tema del virreinato, había que ver que también hubo otras colonias en América. En Sudamérica teníamos a Brasil, que era una colonia portuguesa. También era un reino, como el reino de España, el reino de Portugal. Y la colonia portuguesa le daba mucho dinero. Entonces empezó a expandirse y hubo muchas guerras con la colonia española, que era la colonia de Perú. Luego también estaba la colonia de Norteamérica, que era la de México, que se llamaba la colonia de Nueva España. También rendía mucho oro y muchos minerales y logró eso que España se convirtiera en una potencia. Además de esas dos grandes colonias junto con la peruana, hubo otras pequeñas como la holandesa, la rusa, la francesa, incluso una alemana, que es una pequeñita, que logró posicionarse en una de las provincias de lo que hoy es Venezuela. Algo que es importantísimo es la colonia británica en Norteamérica. Los británicos, los ingleses llegaron a Norteamérica y asesinaron a las cerca de 30 etnias que existían en ese continente. Aquí en Sudamérica había un imperio, que era el imperio inca. Dominando al imperio inca, dominaban a los reinos más pequeños que el imperio inca ya dominaba. En cambio, en Norteamérica habían etnias distintas, que estaban muy separadas y que dominaban territorios. Eran etnias muy espirituales, eran etnias muy complicadas de entender, con mucha unión con la tierra. Y los británicos aprovecharon eso para masacrarlos, ¿no es cierto? Una vez que los masacraron a sus guerreros y violaron a sus mujeres, ya no quedaba mucho por hacer, entonces borraron casi todo rastro de su cultura.
Al principio, cuando llegaron, fundaron lo que se llaman las 13 colonias. Estas 13 colonias británicas fueron 13 pueblitos, si quieren, que estaban cerca a la costa. Y estos pueblitos eran los que sembraban cosas, cosechaban, producían y enviaban todo para Inglaterra. En determinado momento estas 13 colonias dijeron, ¿por qué estamos manteniendo Inglaterra nosotros? Bueno, unámonos y liberémonos de Inglaterra. Eso sucedió en 1776 y fue cuando nacieron los Estados Unidos de América. Eso es todo por la clase de hoy, muchachos. Hasta la siguiente.